Más de un tercio de los empleados consideran que su trabajo es insatisfactorio en Estados Unidos, según una encuesta anual realizada por el grupo de investigación Conference Board. Lo que significa que alrededor de 4 de cada 10 personas se sienten en un calvario laboral que podría traer como consecuencia impactos en su bienestar. En CNN Dinero analizamos algunos pasos para volver a apasionarte por tu trabajo. Y para eso nos conectamos con Elaine King, fundadora de Family and Money Matters, asesora en finanzas y planificación patrimonial. Bienvenida, Elaine, a CNN Dinero. Lo primero que quiero preguntarle es tan difícil poder combinar un trabajo que nos guste y que nos dé un buen salario? No, no es difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, los que nos gusta, somos muy buenos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si a mí me gustan los números, pues seré muy bueno en finanzas. Entonces, si a alguien no le gustan mucho su trabajo, es porque está muy probablemente en el trabajo equivocado, haciendo lo que no debería estar haciendo. ¿Y cómo podemos hacer para movernos de esas situaciones incómodas en las cuales a veces uno se siente estancado o no se siente cómodo en el trabajo? Hay muchas razones, vamos a ir analizándolas a lo largo de esta charla, por las cuales alguien puede sentirse incómodo en un trabajo. A veces ese es el salario, la relación con sus compañeros, jefes que no son del todo contemplativos, también hay cuestiones personales. ¿Cómo uno enfrenta aquellas cuestiones que son externas a uno, donde quizás uno está en un trabajo porque necesita de ese salario, pero no se siente cómodo por distintos motivos que son más bien externos a uno? ¿Cómo se maneja eso? Es correcto. Primero uno debe saber, ¿estoy aquí porque lo necesito o porque me apasiona? Si es porque lo necesito, porque las finanzas tienen que darme este tipo de remuneración para poder yo vivir mi vida de, digamos, música, entonces poder complementar actividades que te den mucha felicidad y saber y tener esa narrativa de que estás trabajando por el dinero temporalmente. El segundo paso es que tengas conocimiento de que los valores de la empresa donde estás trabajando se alineen con los tuyos, que te den oportunidades de crecimiento. Y tercer paso es tener en consideración que los beneficios de tu sueldo, el 40% por lo menos representa tu salario. Entonces hay que ser realistas de qué es lo que necesitas. Si quieres tener el doble de sueldo, de repente necesitas más educación, necesitas un mejor conocimiento de finanzas, o de repente, quién sabe, poderte volver un empresario o una empresaria. Justamente quería meterme en ese punto. A veces la gente se queda quejándose en un trabajo por comodidad o por miedo a no enfrentar nuevos desafíos, ya sea como emprendedores o saliendo a buscar nuevas oportunidades también como empleado. Es correcto, es mi historia personal. Yo estuve 20 años en el mundo corporativo tratando de subir el corporate ladder, lo que se llama. Y yo lo que tuve que hacer, que yo se los recomiendo a todos ustedes, es buscar un mentor, buscar un coach, hablar seriamente con el jefe y decir qué es lo que necesito para seguir subiendo, porque todos los seres humanos, yo pienso, necesitamos un tema de motivación, de crecimiento, de evolución, necesitamos seguir mejorándonos. Y la única forma de poder mejorarnos es pidiendo feedback, pidiendo que las personas nos den esos comentarios y retroalimentación para poder seguir creciendo. ¿Y cómo se pueden correr esos riesgos o al menos no sentir ese miedo de correr ese riesgo cuando uno ya tiene quizás una familia, recibe algunos ciertos beneficios, cuando uno ya no está solo y no depende solamente de uno, sino que hay niños dependiendo de uno, educaciones, cuentas por pagar? Es mucho más difícil. ¿Qué consejo podemos darle a la gente que tiene esos problemas, quiere cambiar, pero siente que está atado porque siente que está con grandes responsabilidades que no puede eludir? Uno no puede dejar a su familia. Exacto. En mi experiencia, trabajando con más de 1.200 familias, he visto que muchas personas se estancan porque no pueden ver el mapa completo. A veces están en un túnel de 3 años, de repente los niños están por salir a la universidad o de repente el esposo se quedó sin trabajo. Eso es temporal, pero si uno ve cuánto va a vivir en este mundo, unos 50 años más, puedes hacer una línea de tiempo, que en los siguientes 5 años voy a tener que estar en este trabajo, pero yo me voy a preparar en las noches, los fines de semana, voy a estudiar para que de acá a 5 años voy a poder tener ese sueño, ese dream job, ese trabajo que he soñado y probablemente pueda estar
plantando las semillas poquito a poquito, y eso es lo que me va a dar felicidad y me va a dar motivación, que temporalmente tengo que estar en un trabajo que no me gusta, pero voy a hacer lo mejor de todo porque sé que al final del túnel hay esa lucecita que me va a dejar seguir creciendo profesionalmente también. Hablemos un poquito del estrés financiero, porque las deudas, las hipotecas y demás son cuestiones que pesan a la hora de soltar amarras y buscar nuevos destinos, nuevos desafíos. ¿Cómo hay que tratar de acomodar esas cuestiones para poder salir al mundo, para poder emprender, buscar nuevos desafíos, para poder buscar la felicidad? Sí, mira, es curioso, el estrés en general se manifiesta con diabetes, subida de peso, no poder dormir, etcétera. Pero el estrés financiero, como lo dices tú, es como el 70% de las personas que sufren de eso. Y es muy sencillo poder reducir el estrés, es organizar tus finanzas, tener un presupuesto, hacer una listita de lo que gastas, de lo que entra, de lo que sale, hablar con tu familia de finanzas. A mejor entendimiento que tienes de las finanzas, mejor relación vas a tener y ese estrés va a empezar a bajar y no vas a huir de abrir esas cuentas cuando vienen todos los meses. Entonces, con un plan financiero, con buenos números y buenas proyecciones, yo estoy segura que las personas que están escuchando van a poder reducir su estrés financiero. Hablemos un poquito ahora de las promociones en el trabajo. A uno le gusta el trabajo, pero ¿cómo se puede ascender? ¿Cómo se puede buscar ese puesto que uno quiere cuando a veces no viene, cuando quizás a veces los jefes no ven en nosotros esa persona o quizás nosotros tampoco lo comunicamos? ¿Cómo se puede trabajar para poder lograr esa posición dentro del trabajo en el que uno está? Mira, yo te cuento a título personal lo que yo hacía. Cuando yo empecé mi carrera en Wall Street, yo veía las biografías de las personas que tenían el puesto que yo quería y veía todas las credenciales, toda la educación, toda la experiencia, qué tipo de networking, en qué organizaciones estaban afiliados, qué hacían en su tiempo libre. Y yo básicamente empecé a perfilar o a dibujar esa profesión, qué es lo que yo necesito para llegar a ese punto A. Y entonces empecé a estudiar, empecé a entrar a las organizaciones necesarias. Ya sea en tu trabajo o no, es importante que uno se desarrolle como profesional, porque si en tu trabajo no te están apreciando, créanme, en otro sitio te van a poder apreciar. Estamos hablando de buscar distintas situaciones, tratar de buscar estar más cómodos en nuestro trabajo, pero pregunto más en general, ¿los seres humanos somos quejosos por naturaleza? Aunque estemos en el trabajo que nos encanta, aunque estemos en la posición en la que queremos estar, ¿siempre vamos a encontrar algo para quejarnos? ¿Tenemos que aprender a lidiar con eso, con que siempre va a haber algo que no nos va a gustar, por más que sea casi perfecta la situación? Yo diría que sí, porque el cerebro naturalmente o biológicamente es flojo. Entonces, hay que poder mentalizarse y programarse todas las mañanas de decir, vamos a hacer algo mejor, estamos en un buen trabajo. La narrativa que uno se dice en las mañanas antes de ir a trabajar es clave para poder tener un buen día. Yo cuando trabajaba en corporativo siempre decía, estoy en un trabajo que me encanta, amo mi trabajo y cada vez entraban cosas positivas, pero si yo entro a mi trabajo diciendo, esta es una cochinada, o sea, toda la gente me odia, entonces es probable que así lo vaya a ver. Hay que cambiar nuestro lente para que las finanzas puedan dar fruto. Elaine, gracias por estar con nosotros. Era Elaine King, que ha estado aquí con nosotros en CNN Dinero. Gracias a ti y gracias a todos ustedes.